Saludos, pequeños cibernautas. Bienvenidos a un programa más. Dicen que año nuevo, vida nueva. Y pues vamos a hacerle honor a esa vieja dicha y vamos a comenzar con una nueva etapa de aquí en TVUTA y vamos a hacer un pequeño brinco en el tiempo. Olvidémonos un poquito de la política y todas esas cuestiones que ya nos tienen hasta el chongo. Vamos a tomarnos un descanso, aunque no por eso olvidemos el principio de todo lo que nos atañe. En fin, hoy, como ya lo dije, vamos a hacer un pequeño brinquito en el tiempo. Vamos a hablar de la historia de uno de esos géneros musicales, quizá uno de los más populares hasta esta fecha, que han acompañado al ser humano. Pues, ¿qué serán, señor Momé? ¿Ya desde hace 100 años? ¿Dónde? ¿Desde hace 100 años quizá ya? ¿Un poquito? Yo creo. Sí, ¿no? Sí. Aquel ritmito musical que le dio voz a los tristes, a los esclavos, a los enamorados y desenamorados, a los que les rompieron el corazón, etcétera, de su puta madre. Aquel ritmo que le dio voz a los sin voz, al menos en algunas cosas, ¿no? Y estamos hablando del rock and roll, del rock, del rhythm and blues, como se le denominaba en ese entonces. Como bien es sabido, el rock and roll es una fusión de dos culturas, la anglosajona y la, podríamos decirle afroamericana, ¿no? El rock nace del blues y es una derivada de esos ritmos salvajes, de esos ritmos frenéticos de aquellos esclavos que llegaron a América junto con los europeos allá en el vecino Estados Unidos, en las 13 colonias, ya hace un montón de tiempo. En aquellos campos de algodón, en aquellas minas, en aquellas etcétera, pues estaban estas personitas que llegaban con sus idiosincrasia y se topaban con ese contexto nuevo del anglosajón, ¿no? Bueno, de los ingleses, que vaya, a fin de cuentas los trajeron para hacer trabajitos y etcétera, y ser esclavitos. Y pues estas personitas encontraron una forma un escaparate de todo eso, ¿no? A través de su cultura, a través de su música, que después fue derivando en muchas otras cosas. De hecho, pues, en aquellos tiempos, el gospel, las iglesias, que hasta la fecha sigue siendo muy característica, ¿no? de las iglesias protestantes, la fiesta, la música, el estar prendidos todo el tiempo, sentir el Espíritu Santo. Y eso es lo que se enlaza en aquellos tiempos, ¿no? Era muy común ver al campesino que también, con ese choque de culturas, pues también se fue mezclando con lo que sería el country, el blues, el jazz. Qué bueno. Entre otras cosas. Ajá. Y pues fue degenerándose, o haciendo así como que sus hijitos,
en lo que hoy podríamos definir como las primeras bases o los primeros asentamientos de lo que es el rock que conocemos hoy día. Siempre acompañado de aquella guitarra, aunque en sus principios era más una armónica, una lata, o cualquier cosa que pudiese funcionar como instrumento, ¿no? Ajá, perdón, me gusta mucho. Y pues bueno, a raíz de esa mezcolancia que se dio en aquellos entonces, se fue definiendo lo que hoy día es rock. De hecho, la palabra rock and roll es una palabra que se usaba mucho en aquellos tiempos por los marineros afroamericanos con una connotación absolutamente sexual, que después fue en el 47-50 que un DJ que empezaba a poner este tipo de música en la radio decidió acortarlo a lo que es rock and roll. Y de esa manera pues se quedó como la etiqueta de rock and roll. Ajá. Entonces fue en aquellos tiempos, en los años 40, en los años en donde como tal no existía una libertad, pero después de que se abolió la esclavitud y que los amos empezaron a ver como sus pequeños esclavitos se dispersaban por todos lados haciendo de su vida algo bueno para ellos, la señora Momia está borracho. Pues esa mezcla de culturas, esa mezcla de ideas fue expandiéndose, ¿no? Y a donde quieras que llegabas, ibas adoptando o adaptándote a lo que estabas viviendo en ese entonces. El rock o el rhythm and blues, pues es un género que nace en las calles, ciertamente. O sea, los músicos generalmente eran artistas callejeros con su guitarrita. Antes de la guitarra eléctrica pues se usaba la guitarra acústica, y llegaban y tocaban y buscaban un espacio y etcétera, ¿no? De hecho, las primeras grabaciones que se tienen registro de esta música pues era, va a sonar feo, pero era de música de negros para negros. El rave, rave record, que era justamente eso, la música de negros para negros. Pero pues aquellos blanquitos de aquella época, sobre todo los jóvenes, que acudían de repente a los barcitos o a los bares que acostumbraban a tocar la música, que generalmente eran frecuentados por gente afroamericana, empezaron a descubrir que este nuevo ritmo o esta nueva onda pues está bien chida, ¿no? Y así pasaron los años. Entonces aquellos días, aquellos tiempos eran el blues era como que el estereotipo del músico afroamericano, ¿no? No había más. Y las grandes bandas, por lo general, siempre estaban compuestas de gente blanca. Frank Miller, ¿sí? Frank Miller, se llama Frank Miller. Frank Miller con su Chattanooga Shushu y etcétera. Y se empieza a hacer esa ruptura, ¿no? de negro, blanco y etcétera, ¿no? Ya después con el decreto de los derechos y etcétera, Martin Luther King, bla bla bla, etcétera, ya se saben esa historia. Dijimos que no política. Pero bueno, el rock and roll siempre ha estado acompañando todos esos eventos. Dicen que todos tenemos un soundtrack en nuestra vida, ¿no? Y quizá el soundtrack de las causas sociales siempre ha sido de cierta manera el rock and roll, siempre transgiversando, siempre dándole voz a todas esas personitas. Pero bueno, entonces tenemos B.B. King, Aretha Franklin,
como representantes más grandes de lo que sería el rhythm and blues. Pero después llega, ya después que se asimila que la música esta está bien chida y pues hay que darle pues otra cara, llega este fulanito Elvis Aaron Presley, que en el 50 y tantos lanza su super canción, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y la verdad no me interesa pensar ahorita en cómo se llama esa canción, pero le da ese toque que quizá le hacía falta, ¿no? El toque más rebelde, el toque más sensualón de repente, ¿no? Y de cierta manera es un acierto y un teatro bien fabricado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es money. Y pues este fulanito resultó ser muy simpático y etcétera, ¿no? Y pues terminó siendo un rey. Aunque la verdad, desde mi punto de vista, no lo es. Pero por otro lado seguimos teniendo a un Chuck Berry. ¿A quién más? Se me olvidaron los nombres ahorita. Muddy Waters, por supuesto. Que de hecho los Rolling Stones toman su nombre de una canción de Muddy Waters. Y en algún momento el señor Muddy Waters dijo: me robaron la música, pero me devolvieron el nombre. Muy chida esa frase. Y con toda razón, ¿no? O sea, quizá durante mucho tiempo, sobre todo en esa época, esa música, el rhythm and blues, el blues, pues eran sinónimos de marginación, eran sinónimos de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los que no tenían voz, como dijimos al principio, de gente que no podía ni siquiera acudir a una escuela o tenían que estar separados y tener una escuela propia para aspirar a una educación, ¿no? Y creo que el rock o el rhythm and blues entonces fue ese puente que entreabrió las brechas, ¿no? De decir, es que a fin de cuentas a la música le importa un bledo si eres un blanco, eres negro, eres amarillo, eres rojo, eres del color que tú quieras o que te haya tocado nacer. La música es música, ¿no? Y la música siempre va a romper, siempre va a formar parte de un todo. Y nosotros siendo parte de ese todo, pues ahí estamos, ¿no? Y pues bueno, entonces en el año 40 y tantos empezaban a tomar forma las bandas, empezaban a tomar forma, ¿cómo se llama? Little Richard con sus bolas de fuego, etc. Y empezaron a tener ese auge los otros instrumentos como el piano, que también se volvió como que fundamental en algunos casos el blues, en el jazz. Pero vaya, a fin de cuentas el piano siempre ha estado así como que desde el swing, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en donde el swing era así como lo más rebelde que se podía aspirar en la música, ¿no? Antes del rhythm and blues, en la época de los 20s y 30s. Una época muy, muy divertida, acabada sí, no, fue en los años 20 donde fue ¿cómo se llama? Depreciación en Estados Unidos. La Gran Depresión. Sí, ¿no? ¿Fue en los 20? ¿Sí? Bueno. Y pues bueno, a fin de cuentas la música pues siempre fue así como la forma, el respiradero de todas esas personitas. Y de cierta manera también como que cimentó muchas bases, ¿no? O sea, el swing siempre fue como que muy divertido. Y como que era algo que estaba muy al alcance de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, era un ritmo, un género que siempre
estaba en los grandes salones, en los bares de mala muerte de aquellos tiempos, etc. Y pues siempre fueron así como, no sé, yo lo veo como que sí tuvieron mucho que ver una cosa con la otra. Pero bueno, entonces, con la llegada de B.B. King, de Muddy Waters, Aretha Franklin, que después también llegó ¿cómo se llama? Se me olvidó. Hit the round. Ay, ¿qué sé? ¿Estás borracho? No, never in my life. Soy un soldado del Señor, aunque esté hablando de rock and roll y de sus vertientes. Bueno. Empezamos ese recorrido. Perdón, sí, estoy bajando mucho, pero es que está muy rica la música. Pero bueno. Tenemos... Inclusive en ese entonces también se empezó a desarrollar lo que vendría siendo lo que es ¿cómo se llama? El rockabilly. El rockabilly, bueno, eso ya es más en los años 50. Pero ya estamos hablando de una base, ¿no? Que lo bien lo decía Phineas Ferb, de cierta manera, todo es jazz. Aunque quizá deberían de haber dicho todo es blues. Porque todo, hablando musicalmente hablando, parte de una base. Y la base del rock and roll mayoritariamente es blues, con sus escalas. Y cada escala tiene un grado, etcétera, etcétera, y bla, 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 bla. No hablemos de eso. ¿Ahorita que estamos escuchando? ¿Está? Doctor Ross. ¿Cómo? Doctor Ross. Ok, Dr. Ross. Ajá. Dr. Ross. La canción se llama Doctor Ross Boogie. Dr. Ross Boogie. Que de hecho, el boogie también, de los años 20 hacia acá, es un derivado de la música swing y que va acompañada justamente de ese nuevo auge de lo que se estaba cimentando en ese entonces, que es el rhythm and blues. Ya con la llegada de la guitarra eléctrica en los 40, creo que fue. ¿De guitarra eléctrica? Ahorita te investigo. Sí, gracias, señor Monero. Que fue incorporada justamente en la música de gospel. De hecho, la guitarra que utilizan en la música de gospel es muy en especial, ¿no? Es la guitarrota con la calle, muy bonita. Y pues bueno, la historia de la guitarra. Después hablaremos de la historia de la guitarra. Está bien chida la historia de la guitarra. Y aparte, pues ha sido la cara del rock and roll durante... Dice que fue inventada por Leo Fender. Por el señor Fender, por supuesto. Yo pensé Por que ahí era de 1935. 1935. Chistoso, ¿no? A la par de la guitarra eléctrica empieza a nacer este género que le daría un muy buen uso a ese instrumento para dejarnos piezas como lo que estamos escuchando, como lo que se vino después, que, pues bueno, la época de oro de aquella música pues fue en los años 50, en donde inclusive tuvimos una representación, se podría decir que chicana, ¿no? Con Ritchie Valens, que presagió su muerte, aparte de todo, presagió su muerte. ¿Cómo estuvo eso? En un sueño, si no mal recuerdo,
el señor vio que el avión se caía y etcétera, ¿no? De hecho, en el avión en el que viajaban él, Fats Domino y no me acuerdo quién fue el otro, pues él no iba a viajar en ese avioncito, él iba a tomar un camioncito, pero como no funcionaba el aire acondicionado y él tenía, que según esto, algún tipo de resfriado, enfermedad, no saben cuál fue realmente. Entonces él le dijeron, no, pues es que mejor vámonos en avión y que la onda y etcétera. Pero él no quería viajar en el avión justamente porque él en alguna sesión mística, ritualosa, ya había visto que iba a morir en un accidente. Pero a fin de cuentas lo hizo y pues bueno, por no hacerle caso a ese instinto, a esa premonición, pues se murió. Como que estuvo de moda morirse así, ¿no? También Pedro Infante. Pero Pedro Infante no está muerto. ¿No? No. ¿Dónde está? Es uno de los grandes misterios Illuminatis, de los cuales hablaremos en algún otro momento. Pero sí, en aquel entonces, pues, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Los primeros vuelos comerciales que se dieron, pues estaban como que complicados, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, entonces, esa época de oro, Rich Valens, Fats Domino, sigo sin acordarme de este señor, Ray Charles Ray, ese es Chucky. Ray Charles, ¿no? Sí, Ray Charles. Elvis Presley un poquito más después, los Beatles mucho más después, en los 60s. Pero bueno, todo ese compendio de grandes músicos, pues fueron los que nos fueron heredando justamente lo que conocemos hoy como rock and roll. Y a través de, o más bien durante todo ese tiempo, sobre todo durante la posguerra, pues sí fue como que lo que le dio una base a lo que vendría o se convertiría justamente el rock. De hecho, muchos en algún momento opinaban, y quizá en algún momento yo también diferí de esa opinión, en la que el rock había perdido ese carácter rebelde, ese carácter de lucha, ese carácter de darle voz a muchas personitas, ¿no? Y se convirtió a fin de cuentas en una máquina aspiradora de dinero, ¿no? Pero vaya, a fin de cuentas no es el rock lo que es la aspiradora de dinero, sino las grandes empresas disqueras, que en el siguiente programa hablaremos de las primeras disqueras, que están bien interesantes, como justamente allí en Chicago se vuelve la cuna de todo de esta nueva oleada, y como es chistoso de que todo eso estaba en manos de judíos, no era ni siquiera de otras personas, sino de judíos, ¿no? Y cómo se rompe justamente ese pex del Rise Records, ¿no? Y por ahí se rescataron muchas cosas de todos esos primeros sellos que empezaron a grabar esta música. Y que ya después MTV, ¿se puede decir MTV? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, MTV fue reconociendo a todas estas personitas que le dieron voz, cara y carácter y volumen a todo esto. No manches, ya llevamos media hora. Sí. Y no dije nada realmente. Pues bueno, vamos a pasar ya a los saludos. Está viéndonos Tomoyo Kinomoto, la hermana Tomoyo, siempre fiel a nuestro programa. También está Andrés Manuel López Obrador. Ah, mira, saludos, presidente. También Rosas, Macoclap más, algo así.
Ajá. Alfonso Noriega, César Fragoso, Ahmed Chakeur. Pues bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estarnos canalizando, sintonizando el día de hoy. Y nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, no, quizá un poco más temprano, para seguir hablando de la historia del rock and roll con el Padre Celestino. Los mataré a todos. Ay, sí. Muchas gracias a la señorita. Gracias a la momia que nos estuvo acompañando también. Adiós. ¿Y qué? No, nada. Goodbye. Ah, bueno. Adiós.